medidas que más molestan a las sociedades, a los pueblos en general, son los gravámenes. Los impuestos, naturalmente, son odiados por todo el mundo. Y porque muchas veces, no todas, naturalmente, muchas veces no caen en las mejores manos. Muchas veces los impuestos no benefician a quienes deben, a los usuarios, sino que caen en manos pues, de algunos personajes que hacen con ellos lo que les da la gana. Este cobro de impuestos ha generado pues guerra y bueno, ustedes conocen la historia. Aquí en Colombia, por ejemplo, la primera rebelión, la de los comuneros, encabezada por José Antonio Galán, se debió precisamente a eso, a que los criollos estaban molestos y no querían pagar los impuestos excesivos que exigían los españoles. Pero también, por ejemplo, en la antigua Rusia, antes de los zares, la revolución bolchevique, se debió precisamente a que explotaban al pueblo hasta la saciedad, recibían una cantidad de dinero por parte del pueblo que era gastada en lujos y la gente sufriendo. Más o menos lo mismo que ocurrió en México cuando López de Santana, en fin. Los impuestos siempre, como decíamos anteriormente, muchas veces no caen en las mejores manos y no benefician a quien debe. Por eso causan molestia entre las sociedades. Por ejemplo, en Roma, en el Imperio Romano, ¿qué pasaba? Tal como sucede ahora en Colombia, se concesionaban los impuestos. No los cobraba directamente el imperio, ellos nombraban lo que llamaban un publicano. Uno de estos publicanos famoso era Mateo, uno de los discípulos de Jesús, que era odiado por los hebreos precisamente por esto, porque era publicano. El publicano simplemente era un concesionario, va y cobra el impuesto, le pasa una parte al gobierno y él se queda con la otra. Y mientras más impuestos cobre, más gana, naturalmente. Queda sobreentendido que los impuestos solo los pagarían quienes no estuvieran protegidos por el Estado. Los favoritos de los emperadores eran intocables, esos no pagaban impuestos, pero los artesanos, los dueños de pequeños negocios y las clases más pobres sí eran exprimidos hasta el final. Evadir el pago de los gravámenes equivalía a una sentencia de muerte. Si el publicano se enteraba, la queja iba al gobierno y era reo de muerte quien lo eludiera. Pero ¿para qué cobraba el Estado tales gravámenes? Estamos hablando de Roma, no estamos hablando de ningún otro Estado moderno. Era para sostener la lujosa vida de los emperadores, quienes tenían unos caprichos tan extravagantes que rayaban en lo ridículo. Eso fue, según el historiador Teodoro Mommsen, una de las causas que motivó la desaparición del antiguo y poderoso imperio romano. El pueblo no aguantó más. Los publicanos o concesionarios tuvieron una versión aumentada y corregida en la Francia medieval, llamados los prebostes. Estos prebostes no eran más que los publicanos, encargados de cobrar los impuestos, y asfixiaban de tal manera a los burgueses y a los campesinos que ocurrió lo mismo que fue ocurriendo con el Imperio Romano. Terminaron por sublevarse. Claro que la monarquía francesa poseía un arma terrorífica para asustar a quienes no querían pagar impuestos. Era la Inquisición. Ahí sí todo el mundo retrocedía. Pero los reyes disfrutaban de unas comodidades bárbaras en Francia. Muchas veces no podían ni siquiera gozar de ellas. Vivían como dioses, eso sí, pero a costa de quienes trabajaban duro para poder procurar el sustento de todos. Esa era la historia de los impuestos. Una muestra de todo esto la entrega el novelista e historiador francés Maurice Druon en la colección esa que él llamó Los Reyes Malditos, en uno de sus números, que se llama La Flor de Lis y el León, que es el título del tomo sexto de la colección. Ahí está contada esta historia que voy a referir aquí, que la tengo aquí en el computador. Dice, Los Reyes Malditos contaba Druon que, entre otras cosas, no era solamente un novelista, él era un historiador también, y había estudiado eso. Y aun cuando novelaba la historia, pues tenía datos suficientes para mostrar la realidad que estaba explicando. En esa obra, en La Flor de Lis y el León, Los Reyes Malditos, él cuenta, refiriéndose a la reunión celebrada en Amiens el 6 de junio de 1329 entre Felipe VI de Valois y el rey de Inglaterra, Eduardo III. Fíjense ustedes, de las huertas, cuenta Druon, llegaban en barcas planas montones de lirios, de ranúnculos, de jacintos, de azucenas. Esos eran descargados en los muelles del mercado para después ser extendidas por las calles, las salas y los patios por donde debían transitar los reyes. La ciudad estaba saturada con el perfume de las flores aplastadas y el polen que se pegaba a las suelas, indica la obra de Druon. Fíjense ustedes.
todo ese boato, esa exageración presuntuosa, sibarítica, que sobrepasaba el más sofisticado de los refinamientos, era pagado por los impuestos con lo que se exprimía hasta el tuétano a los burgueses, comerciantes y artesanos. Pero ¿quieren saber más de esto? Vamos a seguir leyendo un poquitico más a Drion. En esa misma fiestecita que señala el encuentro de Felipe de Valois y Eduardo III de Inglaterra, se consumieron cuánto vino, especias, harina y carne, rebaños enteros de bueyes y cerdos pasaban hacia los mataderos. Las carretas llevaban a las cocinas de los palacios cientos de gamos, ciervos, jabalíes, corzos, pencas, esturiones, lucios, bremas, los mejores gallos capones, los más gordos cansos, faisanes de vivos colores, blancas garzas y pavos reales, y los toneles de vino abiertos por todas partes. ¿Pero de dónde creen ustedes que salía el dinero para todos esos gastos? Bueno, gracias a los impuestos. Como se señaló al principio, el comportamiento del hombre pues siempre es el mismo a través de toda la historia. Esta es la historia de los impuestos. Así pasa con ellos. Podríamos llenar un año de narraciones con las historias que rodean a los impuestos. Ha habido algunos tan miserables como el que dijimos de Santana en el impuesto al aire, que se cobraba por el número de ventanas que tuvieras en la casa, o el que se cobraba en la España romana de Vespasiano, el tributo a la viudez. Lo pagaban quienes enviudaban, pero al mismo tiempo tenían que pagar si volvían a casarse. En fin, con el cobro de un impuesto especial, el rey Alfonso VI pagó por la muerte de su hermano el rey Don Sancho II, a quien asesinó Dolfo Bellido en Toledo, y que originó pues la revuelta y la intervención del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, etc. Y hay más historias de los impuestos. Esto es interminable. Bueno, los invito entonces a que le sigan dando like a estas notas y que las expandan, las envíen a todos sus amigos a ver si rompemos el récord de visitas.